Jesús, necesito de ti. Ven a mí, sáname. Jesús, tengo una tormenta en mi interior que no me deja ser feliz. No. Socórreme que me hundo, Señor. Da la orden y sálvame. Sana mis heridas, Jesús. Ten compasión de mí. Sálvame, sálvame, sálvame. Jesús. Jesús, levanta tu mano, mi tempestad, cálmala ya. Jesús, a ti te llamo, a ti te clamo, sáname. Socórreme que me hundo, Señor. A la orden y sálvame. Sana mis heridas, Jesús. Ten compasión de mí. Socórreme que me hundo, Señor. Da la orden y sálvame. Sana mis heridas, Jesús. Ten compasión de mí. Sálvame, sálvame, sálvame. Jesús. Buenos días, mis queridos hermanos. Ya estamos de regreso a nuestro espacio de escuela de formación, preparando guerreros con la palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo. Hoy un temita pequeñito aquí para siempre estar aquí, hermano mío, en comunidad con cada uno de ustedes. Hoy vamos a tomar San Mateo capítulo 13, 54, 58 bajo el tema todo es posible para el que cree. Todo es posible para el que cree. Un temita bastante cortito, tengo que salir en breve para Bonao, Monseñor Noel Bonao. Quiero saludar y bendecir a mi hermana Lidia Ovalles. Lidia Ovalle, Dios te bendiga, para nuestra querida, bella y santa hermana Bélgica Espínola. Dios te bendiga, Bélgica. Bendiciones para nuestra querida hermana Glenny Cabrera. Glenny, Dios te bendiga, para nuestra querida hermana Rita Vázquez. Rita Vázquez, Dios te bendiga. Empiecen a compartir, por favor, para que los hermanos que siempre están ahí cogiendo esta formación puedan coger este tema del día de hoy, que es bastante cortito, es muy cortito, entonces para mantenerlo en comunidad, en coinonía, compartiendo siempre este pan fresco. Y que los hermanos, que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Yo confieso
ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, mis hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, mis hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Padre Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, nos conceda el perdón de nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lo seguían sus discípulos. Jesús subió a la barca. Lo seguían sus discípulos. Se desató una tormenta tan grande en el mar que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Sus discípulos lo despertaron diciéndole: socórrenos, Señor, socórrenos, sálvanos que nos hundimos. Jesús se pone de pie, da una orden al viento y le dice: viento, calma. Y al instante todo se calmó. Jesús, necesito de ti. Ven a mí, sáname. Jesús, tengo una tormenta en mi interior que no me deja ser feliz. No. Socórreme que me hundo, Señor, da la orden y sálvame. Sana mis heridas, Jesús. Ten compasión de mí. Sálvame, sálvame, sálvame. Jesús, levanta tu mano y mi tempestad, cálmala ya. Jesús, a ti te llamo, a ti te clamo, sáname. Socórreme que me hundo, Señor, da la orden y sálvame. Sana mis heridas, Jesús. uy. Y queridos hermanos, ya estamos de regreso a nuestro espacio Escuela de Formación, preparando guerreros con la palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo. Acuérdense que el día de ayer nosotros estuvimos enseñando bajo la conferencia: el reino de los cielos es como una red que se echa al mar y recoge toda clase de pescados. Nosotros abarcamos el capítulo 13 de San Mateo, del 47 al 53, y hoy lo vamos a retomar ahí mismo en el 54. San Mateo, capítulo 13, versículo 54 hasta el 58, bajo el tema, bajo la conferencia: todo es posible para el que cree. San Mateo, capítulo 13. Vino a su tierra y les enseñaba en la sinagoga. Mis queridos hermanos, el Señor en Samaria, los samaritanos creyeron en el Señor Jesucristo. En Cafarnaúm creyeron en el Señor Jesucristo. Y ahora nosotros vemos al Señor Jesucristo aquí en su tierra. Vino a su tierra
y les enseñaba en la sinagoga. El Señor Jesucristo, que Él predicaba, enseñaba, porque nosotros, mis queridos hermanos, tenemos que enseñar la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Entonces el Señor está en la sinagoga enseñándole la palabra, porque Él mismo es la palabra, para despertar la fe en su propia tierra. Pero aquí hay un problema, mis queridos hermanos, porque dice aquí, y llegó a su propia tierra, donde comenzó a enseñar en la sinagoga del lugar, y la gente admirada decía, ¿dónde aprendió este todo lo que sabe? Quiero que me le ponga por favor atención a esta palabra. ¿Dónde aprendió este todo lo que sabe? Cuando nosotros nos superamos y estamos bendecidos, nosotros deseamos que los de nuestras tierras también se superen y claro está que sean bendecidos. El Señor Jesucristo vino a su propia tierra, pero lamentablemente, mis queridos hermanos, los que menos creen en nosotros son las personas que nos conocen. Las personas que nos conocen, esas son las personas que menos creen en nosotros. De hecho, si usted no quiere fracasar, o si usted tiene un proyecto, no se lo cuente a una persona, ni a un familiar, ni a una persona que los conozca, porque de una vez le van a decir, tú estás loco. ¿Cómo tú vas a lograr eso? Porque entonces la mente de ellos, que muchas veces la mente es una mente muy pequeñita, hermano mío, se van a escandalizar cuando usted empieza a contarle sus proyectos. Lamentablemente los que más lo conocen son los que menos creen en nosotros, mis queridos hermanos. Muchas veces por la envidia, muchas veces por los celos. Y de una manera u otra siempre el que nos conoce siempre nos rechaza y no quiere creer en nosotros. Esto le pasó al Señor Jesucristo. ¿Dónde aprendió este? Oiga con el desprecio que se refieren al Señor Jesucristo. Cuando una gente siente celos, cuando una gente siente envidia, es muy difícil que te llame por tu nombre. No te va a llamar por tu nombre. ¿Qué se cree este? Desprecio, la envidia, el celo, el rechazo. La gente que nos conoce nunca te va a honrar. No espere, hermano mío, que el que te conoce te va a honrar. Te honra un desconocido por allá. Ese que no te conoce, ese te honra. Porque entonces cuando ellos se refieren al Señor Jesucristo con desprecio, que dicen, ¿dónde aprendió este todo lo que sabe? ¿Cómo puede hacer esos milagros? Ellos están muy sorprendidos porque el Señor creció con ellos. El Señor creció ahí en el área, en el ambiente. Y acuérdense que el Señor Jesucristo inicia su ministerio a la edad de 30 años. El Señor inicia su ministerio a la edad de 30 años. A la edad de 33 murió. Entonces, hermano mío, cuando se destapa esta ola de prodigios, señales, de milagros en el Señor Jesucristo, ellos quedan sorprendidos. Y ellos dicen, ¿no es este el hijo del carpintero? Incluso al mismo José se están refiriendo con desprecio, el hijo del carpintero. ¿No es este el hijo del carpintero y no es María su madre? ¿No es el hermano de Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? ¿De dónde le viene todo esto? Dicen ellos. Estaban sorprendidos, hermano mío. Estaban, como dice uno, estaban boquiabiertas. Sí, hermano mío. Porque, vuelvo y te repito, el Señor había crecido con ellos. El Señor estaba en ese ambiente. Y vuelvo y repito, usted sabe que el Señor inicia su ministerio a la edad de 30 años. Entonces, cuando se destapa este oleaje de milagros, signos, prodigios y señales, ellos se quedan sorprendidos. Entonces, hermano mío, la gente que nos conoce nunca nos va a honrar. Es a lo contrario, ellos
se refieren a nosotros con desprecios. Con desprecio. Y mayormente si hay envidia, si hay celo. La envidia y el celo los asesina. Claro, no todos, ¿verdad? No todos. Porque hay hermanos que se van a alegrar porque usted, hermano mío, se desarrolló. Hay hermanos que se van a desarrollar. Se van a alegrar. Pero mayormente, estos hermanos que están llenos de envidia, que están llenos de celos, esos hermanos te van a despreciar y no espere que nunca jamás te van a honrar. No te van a honrar. No te van a honrar. Dice el versículo 57. Y se resistían a creer en él. Hermano, el que te conoce no cree en ti. Por eso es que usted no puede depender del concepto que tenga ese hermano de usted. Usted no puede depender del concepto que ese hermano tenga de usted. Usted tiene que saber quién usted es. Repito, usted tiene que saber quién es usted en Cristo. Porque si ahora usted va a depender de las personas que lo conocen, hermano mío, usted va a vivir frustrado, va a vivir amargado. ¿Por qué? Porque oye lo que dice el versículo 57. Y se resistían a creer en él, hermano. Y quiero que me ponga atención. Te dije que el temita de hoy es un temita bastante cortito. Porque imagínate, al versículo 58 ya estamos terminando, bastante cortito. Entonces, lo que quiero que agarre aquí es que la gente que te conoce, esas son las personas que menos creen en ti. No creen en tu potencial, nunca van a creer en tu capacidad. Y si es que tú te desarrollas, hermano mío, repito, no todos, pero en su gran mayoría, la envidia y el celo lo asesina por dentro. Y entonces te desprecian. Y usted no puede esperar entonces que esa persona lo van a honrar. Oiga bien. Y yo sé que realmente el Señor Jesucristo siempre fue un testimonio. Así estuvo niño, siempre fue un testimonio. Acuérdese cuando él estaba allá en el templo hablando con los maestros de la ley. Apenas tenía 12 años. Los maestros de la ley estaban sorprendidos. O sea, lo que te quiero decir con esto, que el Señor Jesucristo no había por dónde agarrarlo. El Señor Jesucristo nunca se convirtió en un escándalo. Porque, por ejemplo, si yo le digo mi vida, en un momento determinado yo fui un escándalo. Y cada quien, usted sabe que tiene un pasado. Pero el Señor Jesucristo no tuvo ningún pasado. El Señor Jesucristo en ningún momento se convirtió de escándalo. Me imagino que el Señor Jesucristo desde su niñez ya era un testimonio en la comunidad. Era un ejemplo a seguir en la comunidad. Mi Señor Jesucristo. Entonces, hermano mío, no espere usted, escuche, por favor. Incluso si usted tiene un proyecto por ahí, no se lo cuente a ningún familiar. No se lo cuente a una persona que lo conoce. Que esa persona quede sorprendida cuando usted entonces le diga, mira, esto es lo que hay. O sea, que ya usted se realizó en ese proyecto. Va a quedar así, ¿cómo? Entonces dice aquí la palabra cuando dice el versículo 57, y se resistían a creer en él, pero Jesús le dijo, en toda parte se honra a un profeta. La honra del profeta. La honra. Y ya nosotros vimos esto. Cuando Moisés bajó del Sinaí, que el rostro le resplandecía. Como Aarón su hermano y como los israelitas sintieron temor del hombre de Dios, del profeta de Dios. Entonces, en toda parte van a honrar un profeta, o sea que van a hablar bien de él, lo van a levantar, y si es posible, aunque nosotros no andamos buscando lugares ni posiciones, le van a dar su lugar, porque lo van a reconocer como un hombre de Dios. En toda parte, menos en su propia tierra y en su propia casa. Escuche esto. O sea que en todos los lugares
van a honrar al hombre de Dios, al profeta de Dios, mucho menos. Nunca esperes tú que te honren ni en tu casa, ni en tu propia tierra. Por ejemplo, yo, vengo de Villatrina. En Villatrina a mí nunca se me ha honrado. Viví hasta la edad de 21 años en Villatrina. En Esperanza viví 12 años. En Esperanza mucho menos. Y si usted se va a Patterson, mucho menos. Porque donde usted lo conocen, hermano mío, no espere honra donde usted lo conocen. Y no es porque seamos un antitestimonio. No es porque seamos un antitestimonio, hermano mío. En todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra y en su propia casa. No espere honra de los suyos. Y soy de lo que creo que muchas veces nosotros le decimos a cualquier persona por ahí: yo te amo, tú eres importante para mí, tú eres especial para mí. Pero que como que se nos hace difícil decírselo a nuestros seres queridos, a nuestros hermanos de sangre, a nuestros hermanos de comunidad, a nuestros padres, a nuestros amigos. Entonces usted no puede esperar honra en el lugar, en el ambiente, en su familia, donde usted lo conoce. No espere honra. Y se resistían a creer en él, hermano. Esto lo he visto yo a lo largo de mis días. A lo largo de este ministerio he podido ver esto. Entonces no espere usted honra donde nosotros somos reconocidos, especialmente en nuestra tierra y en nuestra propia casa, o sea, en nuestra familia, en nuestra comunidad. Y que no hay profeta en su tierra, hermano mío. Ellos no hay profeta en su tierra. Nunca, nunca, pero nunca nuestra propia tierra, donde somos reconocidos, y en nuestra propia familia no nos van a honrar. No nos van a honrar. Esto le pasó al Señor Jesucristo. Esto le pasó al Señor Jesucristo. Y oye lo que dice: y no hizo allí muchos milagros porque aquella gente no tenía fe en él. Hermano, la palabra usted tiene que dársela al que tiene la fe. Usted no puede, hermano mío, volverse loco con el que no tiene la fe. Porque el que no cree, no cree. El que se cerró, se cerró. Y ese dice que no cree. Entonces, ¿cómo que usted va a llevar un rompecabezas con una persona que no cree? Porque acuérdense que con el evangelio no se forza, hermano mío. Esto no es para forzar con nadie. Con el evangelio no se forza. Esto es para el que lo quiere. Esto es para el que tiene la fe. Esto es para el que cree. Y entonces el Señor le dice, hermano mío, que allí no pudo hacer muchos milagros porque no creyeron en él. Dice la palabra. No creyeron en él. Su propia tierra no creyó en él. Los que los conocían no creyeron en él. Incluso sus propios hermanos, dice la palabra de Dios al principio, no creían en él tampoco. Tú estás loco, decía la familia. Entonces, hermano mío, como lo dicen de ti, como lo dicen de mí, que tú estás loco, que tú estás loca, que cómo es posible, que cómo es que tú lo vas a hacer, porque es que no creen en ti. En vez de nuestra familia muchas veces apoyarnos a nosotros y darnos, hermano mío, esa fuerza para nosotros seguir hacia adelante, muchas veces el esposo, la esposa, muchas veces nos desaniman. Oiga, muchas veces nos desaniman. Por ejemplo, yo recuerdo una ocasión, recuerdo una ocasión, que yo le dije a dos personas, estando yo jovencito, le dije yo a dos personas, muy allegada a mí. Recuerdo que en una ocasión iba en una pasolita y me pasa esa jipeta por el lado y le digo a esa persona, yo voy a tener una jipeta de esa. Y me dice esa persona, sigue soñando, que el soñar no cuesta nada, hermano. Y a mí se me dio un deseo como de llorar y un desencanto. Oiga, o sea, eso es para que usted vea que la persona muchas veces, a lo mejor tu esposo, a lo mejor tu esposa, son los que menos confían en ti.
Ellos son los que menos creen en ti. Entonces, nosotros tenemos que aprender, hermano mío, también a darle palabras de motivación a nuestros hijos. Tú puedes, tú lo puedes lograr, tú puedes, tú lo puedes lograr, tú puedes, tú eres grande, tú eres inteligente, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, yo tengo cuatro hijos, y de estos 4 hijos, mayormente 2 de ellas se han criado toda la vida conmigo. Y esas 2 niñas, gusta que usted vea que ya a los 17 años ya ellas manejaban. Y tú puedes, tú lo puedes lograr, tú eres inteligente, tú tienes un potencial. Y hoy mis hijas, hermano mío, no es porque sean mis hijas, pero han casado, gracias a Dios. Y no es porque sean mis hijas, sino porque la palabra, ¿qué es lo que sale de nuestra boca? ¿Palabra de bendición o palabra de maldición? Porque acuérdense que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua, y los que hablan de ella comerán de su fruto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hablamos? ¿Qué es lo que nosotros soltamos por la lengua cuando nosotros abramos la boca? ¿Palabras para motivar o palabras para herir, o palabras para levantar, palabras para edificar o palabras para matar? ¿Qué es lo que hablamos? Entonces, cuando dice la palabra en el versículo 58 que el Señor no pudo hacer muchos milagros porque no creyeron en Él, su propia tierra, su propia nación, sus conocidos, entonces oiga lo que se refiere a una sirofenicia, a una mujer extranjera, a una mujer pagana. San Mateo capítulo 15, versículo 21. Jesús se dirigió de allí a la región de Tiro y Sidón. Y una mujer cananea, oiga, de Canaán, una idólatra, cananea, una idólatra, que era sirofenicia, se le acercó gritando: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Ella lo reconoce como el Mesías, porque ella lo está llamando con el título Hijo de David. Y ella no estaba supuesta a llamarlo Hijo de David. Los judíos sí podían llamarlo Hijo de David. Ella no estaba supuesta a llamarlo Hijo de David. En primer lugar, ella lo reconoce como el Señor. Señor. Lo reconoce como el Señor. Y le llama bajo el título Hijo de David y le dice: ten compasión de mí. Y dice: mi hija tiene un demonio que la hace sufrir mucho. Está desesperada la mamá. Y oye lo que pasa. Jesús no le contestó nada. En pocas palabras, el Señor la ignoró. A veces ustedes se escandalizan, pero aquí el Señor la ignora. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: dile a esa mujer que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. En pocas palabras, ellos le dicen: Señor, esa mujer viene como una loca, gritando detrás de nosotros. Porque sí, la mujer estaba desesperada. Y la mujer iba gritando detrás de ellos. Y los discípulos le dicen: dile a esa mujer que se vaya. Ellos no tan siquiera ni le dicen: atiéndela tampoco, despáchala. A ver si salimos de esa mujer, pues ella viene como una loca gritando ahí detrás de nosotros. Jesús le dijo: Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, dice el Señor Jesucristo. Allá arriba la ignora. En el segundo paso, porque los discípulos le dijeron que le dijeran algo, él le dice algo. Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas de Israel. Pero escuchemos lo que dice la mujer. Pero la mujer fue a arrodillarse delante de él. La mujer se va más lejos. La mujer ya no solamente pide, suplica, sino que ella va y se arrodilla delante del Señor. Hermano, hay que ser perseverante. Hay que ser persistente. Y le voy a decir algo, y aquí está la clave.
En este camino no se debe ser orgulloso. El orgulloso no consigue el milagro. El arrogante no consigue el milagro porque el orgulloso, el arrogante, el prepotente cree que se lo merece todo. Y como cree que se lo merece todo, ese no se va a humillar. Ese no se humilla porque ese cree que se lo merece todo. Ese es muy bueno, ese. Ese se lo merece todo. Y entonces la mujer aquí se arrodilla. Señor, ayúdame. Jesús le contestó, oiga, por tercera vez, oiga. Primero, el Señor la ignora. Segundo, el Señor le dice que solamente Él fue enviado a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer sigue insistiendo. Y ahora le dice el Señor por tercera vez, no está bien quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perros. Con esto te había tú desgaritado. Con esto usted se había puesto a discutir con el Señor Jesucristo. Perros serán tus hijos, pero los míos no. ¿Cómo te atreves a decirle perro a mis hijos? Hermano, en este camino no se debe ser orgulloso. No se debe de ser orgulloso. No está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros, tirárselo a los perros. Hermano, es una palabra fuerte. Yo me hubiese sentido mal, honestamente, que me llamen a uno de mis hijos perro. Hermano, si hubiese sido usted, hasta la madre le menciona, ¿sí o no? Esto es tremendo, hermano mío. Entonces, oye lo que dice. Porque la mujer quiere el milagro, la mujer tiene la fe. Y ya el Señor le dice, hermano mío, que no pudo hacer allí muchos milagros porque no creyeron en Él. Pero esta mujer cree en Él. Esta mujer no lo quiere soltar. No lo suelta. Y ella dice con mucha humildad, sí, Señor. Yo sé. Pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Óigale la respuesta a esta mujer. La humildad y la fe de esta mujer. Sí, Señor, yo sé, tú tienes la razón, hermano. Pero a veces, de vez en cuando los amos se sientan en la mesa a comer, ellos caen en alguna migaja. Esa migaja, esa es la migaja que yo quiero, dame esa migaja. Ella dice, no me le quite el pan a tus hijos. Es la migaja que yo quiero simplemente. Yo estoy mendigando, dame la migaja. Esa migaja que cae de la mesa, esa es la que yo quiero. No le quite el pan a los hijos, pero esa es la migaja que yo quiero, esa. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Hermano, repito por tercera vez. En este camino de fe no puede haber orgullo. No puede haber arrogancia, prepotencia, porque en el mismo momento que usted le da paso al orgullo, hermano mío, usted cerró el camino ante Dios y ante usted. Acuérdese que Dios aborrece el orgulloso, pero Él levanta al humilde. Él derrama gracia sobre el humilde. Y aquí vimos una mujer, hermana mía, que ella se humilla, una mujer humilde. Una mujer que está desesperada viendo a su hija sufriendo. Aquí no hay paso para el orgullo. Y ella dice, Señor, yo sé que tú tienes razón. Yo no quiero el pan de los hijos, Señor. A mí no me interesa el pan de los hijos. Pero cuando los amos se sientan a la mesa a comer, de vez en cuando cae una migaja en el suelo. Yo me conformo con la migaja que cae, con esa migaja que cae de la mesa, esa es la que yo quiero para mi hija. Yo sé que mi hija es una perra, sí yo sé, pero dame esa migaja, alabado sea el Señor, para yo alimentar a mi hija, alabado sea el Señor. Porque un demonio me la tiene atormentada, me la está atormentando, pero yo sé que con esa migaja, alabado sea el Señor, ella va a quedar libre, porque yo sé que tú eres el Cristo, yo sé que tú eres el Señor, yo sé que tú eres el Mesías, yo sé que tú eres el Hijo de David. Y escucha entonces lo que dice el Señor. Entonces el Señor le respondió, mujer, qué grande tu fe, aleluya. Hágase como quiere. Hágase como quiere. Bendito sea el Señor, le arrebató el milagro.
Todo es posible para el que tiene fe. Todo, hermano mío. Escucha esto, Yané Navarro, Rita y todos los hermanos que están ahí. Cada uno de nosotros le está pidiendo un milagro al Señor. Hermano mío, pero muchas veces no basta con pedírselo. Hay que arrebatárselo al Señor. Hay que insistir, 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 insistir. Alabado sea el Señor, insístale al Señor. Y mientras usted no reciba el milagro, no lo suelte, bendito sea el Señor. Esto fue lo que hizo esta mujer cananea. Mujer, qué grande es tu fe. Hágase como quiere. Y desde ese mismo momento, su hija quedó sana. El demonio tuvo que soltarla. Tuvo que soltarle el demonio, hermano mío. Hermano, todo es posible para el que tiene fe. Todo es posible. Por eso dice la palabra que cuando Jesús llegó a su tierra, San Mateo capítulo 13, versículo 58, dice, y no hizo allí muchos milagros, porque aquella gente no tenía fe en él. Yo te pregunto, ¿y tú qué vas a hacer ahora? ¿Va a seguir creyendo en ti? ¿Va a seguir confiando en ti? ¿Va a poner tu fe en un hombre, en un sistema, en las emociones, o va a creer en el Señor Jesucristo? Porque la realidad de esto es que cuando él llega ya a la sinagoga, San Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, dice la palabra de Dios, que el Señor le declara que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha consagrado. Él le declara ya mismo en la sinagoga de ellos. Y él le declara su misión. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha consagrado, me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Él le declara y anunciar el año favorable del Señor. Versículo 20. Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí tenían la vista fija en él. Él comenzó a hablar diciendo, hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír. Estaba en la sinagoga de ellos, versículo 22. Todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados de las cosas tan bellas que decía y se preguntaban, ellos mismos, los que lo conocían, ¿no es este el hijo de José? Jesús les respondió, seguramente ustedes me dirán este refrán médico, cúrate a ti mismo. Y además me dirán, lo que oímos que hiciste en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu propia tierra. Versículo 24. Y siguió diciendo, les aseguro que ningún profeta ha recibido en su propia tierra. Hermano mío, no espere usted nunca honra, ni en su propia tierra, ni en tu comunidad, ni en tu propia familia. Nunca espere esta honra. Te estoy preparando para que ahorita no sufras. Es posible que tu propia familia te rechace, tu propia comunidad te rechace, es posible que los que te conozcan te rechace, porque un profeta nunca, diga conmigo, nunca va a ser bien recibido ni en su propia comunidad, ni donde lo conocen, ni en su propia familia. Versículo 25. Y el Señor aquí le cita a una viuda y este centurión. Verdaderamente había muchas viudas en Israel en tiempo del profeta Elías. Oiga bien, muchas viudas habían en Israel. Cuando no llovió durante 3 años y medio y hubo mucha hambre en todo el país. Pero Elías no fue enviado a ninguna de esas viudas israelitas, sino a una de Sarepta, cerca de la ciudad de Sidón. El Señor le mandó a Elías a una viuda pagana. Esa viuda tenía la fe. Las viudas israelitas no tenían la fe. Versículo 27. También había en Israel muchos enfermos de lepra. Oiga, no había uno ni dos.
miles y miles enfermos de lepra en Israel, en tiempo del profeta Eliseo, pero no fue sanado ninguno de ellos, sino Naamán, que era de Siria, un gentil, porque Naamán tenía la fe. Sabemos que Naamán era un orgulloso, pero tenía la fe. Esos leprosos en Israel no iban a confiar en el profeta, porque conocían al profeta. Hermano mío, al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enojaron mucho y se levantaron y echaron del pueblo a Jesús. Lo echaron, llevándolo a lo alto del monte sobre el cual el pueblo estaba construido para arrojarlo abajo desde allí. Pero Jesús pasó por medio de ellos y se fue. Hermano mío, todo es posible para el que cree. Todo. Todo es posible para el que cree. Con esto voy a terminar. San Mateo capítulo 8, versículo 8. Y con esto cierro. Para que usted, porque quiero impartirte la fe. Cuando Jesús bajó del monte, mucha gente lo siguió. En eso se acercó un hombre enfermo. Déjeme cogerlo aquí, en el 5. Al entrar Jesús a Cafarnaúm, un capitán romano se le acercó para hacerle un ruego. Le dijo: Señor, mi criado está en casa enfermo, paralizado, sufriendo terribles dolores. Jesús le respondió: iré a sanarlo. El capitán le contestó: Señor, yo no merezco que entres en mi casa. Solamente da la orden y mi criado quedará sano. El hombre se reconoce pecador. Versículo 9. Porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando le digo a uno de ellos que vaya, va. Y cuando le digo a otros que venga, viene. Y cuando mando a mi criado que haga algo, lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie, diga conmigo, a nadie en Israel con tanta fe como la de este hombre. A nadie en Israel, a nadie. Diga conmigo, a nadie. Diga conmigo, a nadie en Israel con tanta fe. Y usted y yo, ¿tenemos una fe emocional? ¿Tenemos una fe de boca? ¿O realmente tenemos una fe auténtica? Analiza a ver cuál es la fe tuya. La fe tuya es una fe de emoción, una fe emocional, una fe pasajera, una fe de instante, una fe seguidora de hombres. ¿Cuál es la fe tuya? Identifícala. ¿Es una fe de instante, pasajera? Analiza cuál es tu fe. ¿O es una fe real? ¿O es una fe fingida? Les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie con tanta fe como este hombre. Y le dijo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a comer con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los que deberían estar en el reino, los judíos, los israelitas, los que deberían estar en el reino. Hermano, nosotros que todos los días estamos metidos en la iglesia dándonos por pecho y tragando oti y rezando rosario. A veces hay un ladrón ahí afuera, un tecato, un usador de droga, una prostituta. A veces uno ve hasta más fe en esa persona que uno. Hay que tener cuidado, hermano, con esto. Que nosotros no hagamos de nuestra fe una religión y una monotonía. Acuérdese de Rahá, la prostituta. Rajate en el cielo. Hay que tener cuenta que nosotros no nos convirtamos en religiosos, fanáticos, legistas, legalistas. Hay que tener mucha cuenta, porque el Señor lo dice aquí bastante claro. Oiga lo que dice. Y les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente, refiriéndose a nosotros los gentiles,
a la iglesia en el día de hoy y se sentarán a comer con Abraham, con Isaac y Jacob. Abraham está vivo, Isaac está vivo, Jacob está vivo. Allí en el cielo, en el reino están. Y usted sabe que Moisés se apareció allá en la transfiguración. Elías se apareció allá en la transfiguración. Yo no sé usted, pero yo quiero sentarme con papá Abraham, con papá Isaac y con papá Jacob a comer allá en el reino de los cielos. ¿Y tú te quieres sentar? Aleluya. Y le digo que muchos vendrán del oriente y de occidente y se sentarán a comer con Abraham, con Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los que deberían estar en el reino serán echados a la oscuridad de afuera. Ponme atención aquí que con esto termino. Hermano, podemos pasar toda la vida metidos en la iglesia, rezando el rosario, tragando hostia, dándonos perpecho, y que nuestra fe no sea una fe sincera, auténtica, porque decidimos convertirnos en unos religiosos, fanáticos, legistas, legalistas. Porque aquí lo dice, pero los que deberían estar, estos debieron estar. Pero los que deberían estar en el reino serán echados a la oscuridad de afuera. Entonces vendrá el llanto y la desesperación. Luego le dijo al capitán, vete a tu casa y que se haga tal como ha creído. En ese mismo momento, el criado quedó sano. Un centurión, un pagano. Hermano mío, a veces esto es tremendo, pero la realidad de esto es que a veces uno encuentra más fe en la gente de afuera, en el que no está dentro de la iglesia, que el que está dentro de la iglesia. Porque el que está dentro de la iglesia, no todos, mayormente se convirtió en un religioso, en un fanático, en una monotonía. Ve a la gente con desprecio, a todo el mundo lo ve pecador, él se ve santo. No se quiera juntar con la gente, porque supuestamente para no contaminarse, porque ahora la gente, yo no sé cómo es que, como la gente ahora, la gente hoy se contamina por cualquier cosa. Hasta porque uno estornudó al lado suyo, ya usted se contaminó. Pues yo no había visto cosas como esta, Virgen Santísima. Yo no había visto cosas como esta, Virgen Santísima. ¿Qué es lo que le pasa al cristiano? Que vive con miedo, que se contamina, que vive contaminado, que se contaminó, que no va aquí, que no va allí, que si le dio la mano a fulano se contaminó. Hermano, eso es religiosidad. Todo eso es religiosidad. No tenga miedo, alabado sea el Señor Jesucristo. No tenga miedo. Todo es posible para el que tiene fe, hermano mío. Con este temita nosotros cerramos esta semana. Voy a salir para Bonao. Esta noche estaremos en Bonao. Alabado sea el Señor Jesucristo. Quise compartir este temita de fe para que tú abras los ojos. Alabado sea el Señor. Acuérdense que el evangelio no se trata de un hombre. El evangelio, eso no es emoción. La emoción no tiene nada que ver con eso. Escuche eso. La fe es usted creer en el Señor Jesucristo y usted descansar en el Señor Jesucristo y usted reconocer que eso que usted le está pidiendo al Señor Jesucristo, que para el Señor Jesucristo nada es imposible. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Vamos a orar. El Señor subió a la barca. Él hoy quiere subir a tu barca. En medio de esa tormenta que tú estás pasando. Que muchas veces esas tormentas nos amenazan con quitarnos la vida. Con arrancarnos la vida, con ahogarnos. Ese es el momento que tú tienes que confiar en el Señor. Cuando todo está bien en nuestras vidas, no necesitamos fe. Acérquese como esa mujer sirofenicia. Acérquese como Naamán. Acérquese como ese centurión. El Señor quedó hasta sorprendido que no encontró en Israel a nadie. A nadie. La nación que supuestamente estaba llamada a tener la fe. La iglesia también está llamada a tener la fe. Y todos los días se te está predicando la palabra. Todos los días se te está predicando. Y la gente no sale de una. La gente no sale de un sufrimiento. La gente no sale de un dolor. La gente no sale de una desesperación. Entonces yo me pregunto, ¿y cuándo es que te va a creer la palabra? Ahí está la presencia.
Dile al Señor que dé la orden, así como dijo ese centurión: Señor, si mi palabra se cumple, la palabra tuya tiene que cumplirse mucho más. Señor, yo soy un pecador y no soy digno de que tú entres a mi casa. Solamente da la orden. Solamente declara la palabra, Señor, y mi criado sanará, dice el Señor. Dice la palabra que el Señor quedó sorprendido. ¡Wow!, dijo el Señor. ¿Cuánta fe tiene este centurión? Y no era que tenía mucha fe. Porque en una ocasión el Señor le va a decir a sus discípulos: si tuvieran la fe del tamaño, si tuvieran la fe como el granito de una mostaza. Entonces, hermano mío, lo que pasa es que muchas veces usamos bien la fe y otras veces no usamos bien la fe, pero todos tenemos una medida de fe. La misma fe que tenía ese centurión era la misma fe que tenía la mujer sirofenicia. Era la misma fe que tenían los que conocían al Señor Jesucristo, pero no la estaban aplicando. Y es la misma fe que usted tiene también. Aquí no es que el Señor me dio a mí 3 medidas de fe y a Yané le dio solamente una medida, no. Romanos 12:3 nos dice que a cada uno de nosotros se nos dio una medida de fe. A cada uno, Yané, escucha esto, a cada uno se le dio una medida de fe. Entonces, en el problema, en la circunstancia, en la situación en la que usted está atravesando, usted toma la decisión de creerle al Señor, o usted toma la decisión de entrar en ansiedad. Voy a entrar en ansiedad, me voy a comer las uñas, me voy a desesperar. Entonces usted no está usando bien la fe. Otro tiene el mismo problema que tú. Ese dice: voy a creerle al Señor, voy a descansar, voy a dormir, voy a relajarme, voy a comer tranquilo, porque yo sé que para Cristo nada es imposible. Ese está usando bien la fe. Pero no es que uno tiene mucha fe y otro no tiene fe, porque sería Dios un Dios entonces injusto. A cada uno de nosotros se nos dio una medida de fe. La misma medida de fe que yo tengo es la misma medida de fe que se le dio a Glenny Cabrera. Es la misma medida de fe que se le dio a Yané Navarro. Es la misma medida de fe. Búscalo ahí, Romanos 12:3. A cada uno de nosotros se nos dio una medida de fe. La fe se ejercita. La fe. Usted la ejercita, la fe. Hermano, ¿cómo yo ejercito la fe? Usted decide creerle al Señor. Porque para el Señor nada es imposible. Por ejemplo, usted va al gimnasio y usted le da cierto músculo porque usted quiere ejercitar ese músculo. Lo mismo pasa con la fe. La fe es un músculo que usted lo ejercita. Usted descansa. Tengo este problema, me voy a quedar relajado aquí. Claro, hay cosas que en medio del problema usted a lo mejor exige que usted haga algo. Porque, por ejemplo, nuestra Madre la Santísima Virgen María, cuando el ángel Gabriel viene y le da la noticia, y ella dice: ¿cómo sucederá esto? Porque yo no conozco varón. La Santísima Virgen María simplemente creyó. No tenía que hacer nada. En pocas palabras, no tenía que acostarse con San José. Atiéndame esto aquí, por favor. Ella simple creyó y no tuvo que hacer nada. O sea, ella le cree al ángel, pero no tiene que acostarse con San José para que ocurra el milagro. Ella simplemente creyó. Sucedió el milagro y ella no tuvo que hacer nada. Zacarías, que está allá en el templo incenciando, él está incenciando en el templo, Zacarías, viene el ángel Gabriel, le da la noticia, ocurrió el milagro, pero Zacarías tuvo que hacer algo. Cuando llegó allá a la montaña, tuvo que acostarse con su viejita Santa Isabel, porque si no se acuesta, no sucede el milagro. Entonces, hay cosas que para usted obtener el milagro, usted tiene que hacer algo. Hay cosas que para que ocurra el milagro, usted no va a tener que hacer nada. Lo agarraste. Que si lo agarraste. Entonces, nuestra Madre la Santísima Virgen María, ella tenía una medida de fe. Ella usó bien su fe. Zacarías tenía la misma medida de fe,
y como que la medio usó. Hermano, explíqueme eso, porque eso me gustó. Como que la medio usó. ¿Cómo así como que medio la usó? Bueno, tú tienes que saber que cuando el ángel Gabriel le da la noticia, él no creyó y se quedó mudo. Por no creer se quedó mudo, el cabezón de Zacarías. Pero al quedarse mudo, a lo mejor, ¿verdad? La Biblia no lo registra. Pero de que se acostó con su viejita, se acostó. Porque si no, no había quedado embarazada. Y cuando él llegó allá a la montaña, dijo, bueno, pero déjame yo intentarlo, porque el ángel me lo dijo. Yo me quedé mudo, entonces parece que es verdad. Déjame yo llegarme a mi viejita. Déjame yo acostarme aquí con mi viejita. Se acostó con su viejita y la viejita quedó embarazada. Y nació Juan el Bautista, hermano mío. Hermano mío, usted tiene una medida de fe. Reciba su milagro en el nombre de Jesús. Te imparto la fe. Recibe tu milagro. Ejercita la fe en el nombre de Jesús. Créele al Señor. No te ponga ansioso. No te ponga ansiosa. Descansa en el Señor. Que para el Señor nada es imposible. Todo es posible para el que cree, alabado sea el Señor. Y si usted cree, usted va a ver la conversión de su hijo. Si usted cree, usted va a la conversión de su esposo. Si usted cree, usted va a recibir su milagro en el nombre de Jesús. Reciba la presencia. Reciba la presencia en el nombre del Señor Jesucristo. Tuyo es el poder, tuyo es el poder, tuyo el honor y tuya es la santa gloria. Por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Mis queridos hermanos, ya hemos llegado al final de este temita cortito, le dije. Este temita cortito, todo es posible para el que tiene fe. Me voy a alistar, voy a salir para Bonao. Hoy estaremos predicando allá y detrás del Agrícola, en Bonao, en el grupo de oración ahí de nuestro querido hermano Daniel Collado. Los que quieran llegar por ahí, llegue por ahí, por favor. Queridos hermanos, que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros y que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén, amén, amén. Siempre voy a tratar de darle, que es una palabra cortita. Pensé que no iba a ser el programa, pero siempre voy a tratar de darle una palabra que sea cortita, que sea cortita. Voy a tratar de darle una palabra para que nos mantengamos en coinonía, en comunidad, en comunión. Mis queridos hermanos, los amo y por siempre los amaré. Feliz resto del día, feliz fin de semana. Así que me dio mucha alegría ver que estos hermanos siguen ahí perseverando en la comunidad. Acuérdense que hay un momento que la fe tiene que aterrizar, que ya la fe no podemos seguir viviendo de emociones. Nosotros llega un momento que la fe tiene que aterrizar y la fe tiene que madurar. Esa es la realidad.